4 de la tarde, 4 minutos. Bienvenidos a Volver a lo Nuestro, al programa de Guillermo Moreno. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Todo en orden? Todo bien. ¿Qué día? El de ayer, el de hoy, ¿Qué días? Sí, está. El gobierno está difícil, se puso difícil. Casi que lo que empezás a ver son declaraciones y acciones que se empieza a olfatear eso de fin de ciclo, ¿no? Recién venía para acá y en algunas radios estaban hablando de lo que pasa es que Sturzenegger se plantea como cambio de Caputo y entonces le empiezan a dar, a raíz de lo que pasó ayer, ¿no? Que empezó a circular El video. el video, el audio de él sobre el tema de del presidente, los gemidos y las leyes. Sí. Pero no fue solo eso, también sus declaraciones sobre el ANMAT y cómo de repente los periodistas oficialistas como Jonathan Vial, esas tonterías que ya no es ni periodismo eso, lo empezaban a tosigar a Sturzenegger. Entonces había toda una elaboración sobre si no es el propio gobierno o, en su defecto, el ministro de Economía el que estaba haciendo transitar todo esto, porque se ve. Bueno, cuando empiezan estas cosas, en realidad mi impresión es que este es un gobierno que en ese nivel casi que no tiene recambio. Porque cuando vos cambiás el ministro de Economía, casi todos los gobiernos, inexorablemente terminás cambiando el ministro de Economía en algún momento, se oxigena el gobierno. Se oxigena significa, bueno, empecemos de vuelta. Ahora, en otras áreas del gobierno puede pasar, pero en economía lo veo a Milei tan enfrascado y tan marcando la línea que no se oxigena cambiando el ministro de Economía. Esta barbaridad que está pasando en la economía es responsabilidad de Milei. Nadie puede decir, no, mira, es un abogado, es un ingeniero, tiene un ministro de Economía que le pifió, vamos a cambiar el ministro de Economía. En realidad, todos consideran que esto sale del genio, digamos, no porque es un genio, del genio en el sentido figurativo de Milei, y que el otro instrumenta. Y él lo dijo, bueno, Caputo fue el que fracasó en el gobierno de Macri, para mí fue el peor funcionario en el gobierno de Macri, dijo Milei muchísimas veces, incluso me lo dijo a mí personalmente, pero ahora no va a fracasar porque estoy yo. Una cosa es que lo conduzca Macri y otra cosa es que lo conduzca Milei. Declaraciones de Milei. Por lo tanto, no es que el ministro de Economía, en su fracaso y en su cambio, cambiase el plan y va por otro lado. Le puede pasar a un gobierno de distintas características, no a este. Milei se va con Caputo. No hay posibilidades de pensar que Milei se va a Caputo y Milei se queda. Con lo cual el éxito o el fracaso de Caputo es el éxito o el fracaso del gobierno de Milei e irreversible si es fracaso. Mucho de esto hay detrás de la conducta de la vicepresidenta. Quizás le estén achacando a Sturzenegger la posibilidad de que él quiera reemplazar a Caputo, pero yo le digo, mire, no hay. Son lo mismo, Caputo, Sturzenegger, Milei son lo mismo. No hay reemplazo ni variantes entre ellos. ¿Cuán lejos estamos del fracaso de Caputo? Por lo tanto, del fracaso de Milei. Hoy las tasas de interés, entras a una reunión, estaba en 67, salí de la reunión, estaba en 74, volvés a entrar en otra 75, salí 78 y ahora qué sé yo cuánto estará. No sé, no, porque no las miré cuando venía para acá, pero no importa, pueden haber bajado, subido. En realidad, ellos tenían dos tics que repetían sistemáticamente. Bajamos la inflación en pesos, nunca lo aclaran, en pesos, en dólares. La Argentina en el gobierno de Milei desde que 31 de diciembre en adelante
tiene récord mundial de inflación en dólares. O sea que eso de que bajamos la inflación en dólares es una payasada. Estados Unidos tiene 2 y pico de inflación anualizada, y Milei en dólares en enero del 24 tuvo el 22, 21, 22. O sea, solo en un mes en dólares tuvo una inflación de 10 veces o 9 veces la de Estados Unidos. Es ridículo. En un mes, imagínate lo que pasó en el año. Por lo tanto, eso de bajar la inflación, la bajaron en pesos, con todo lo que trajo aparejado este récord de inflación en dólares. Lo segundo que se la pasaban diciendo es, bueno, las empresas no ganan plata, no hay rentabilidad, bli, blu, bla, pero hay orden macroeconómico. Entonces lo que falta es que resolvamos la microeconomía, pero no podíamos resolver la microeconomía si no resolvíamos la macroeconomía. Y la macroeconomía está ordenada. Claro, una tasa de interés real, que de acuerdo al tipo de crédito que tengas, que tomes, vas desde 45, 40, 50, 60, 80 o 100 puntos o más de 100 puntos en términos reales, es imposible. Esto no existe. Esto no existe. No hay ninguna posibilidad de que vos tengas una tasa de interés real de arriba del 100%, porque no hay empresa que resista, no hay ninguna posibilidad. Si vos tenés una tasa de inflación del 20% y una tasa de interés del 25%, bueno, la que vos terminás pagando es 5 puntos, porque 20 puntos lo cobras cuando aumentás los precios y 25 lo pagás cuando tomás el crédito. Finalmente te quedan 5 puntos, más o menos así. No es tan así, pero más o menos así. Podés decir, bueno, la tasa de interés real, que es la tasa de interés nominal, que es la que te cobra el banco, menos la inflación, es lo que te va pasando. Ahora, cuando vos tenés una tasa de interés de 70, 80, 90 puntos, 110, 120, un descubierto, 130, 160, unos créditos, cualquier disparate, le descontás la inflación, por más que sean 30 puntos, te está quedando una tasa que es imposible de pagar. Imposible de pagar. O sea, vos tomás 10.000 pesos y a una tasa de interés de 10.000 pesos, de interés del 100%, de 10.000 pesos, tenés que devolver de interés solo otro. Bueno, es ridículo. Claro. Es absurdo. Esto es de un absurdo que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, no tiene ningún sentido lo que estamos hablando. Por eso las tasas de interés tienden a ser bajas. Ahora, solo para las empresas, sí, no. No, solo para las empresas no. Nosotros venimos diciendo acá que Milei no resolvió, y por eso la macroeconomía no está ordenada, el tema del sector fiscal. No, mirá, Milei, te aceptamos cuando vos hiciste el discurso, cuando asumiste. Ese día que le daba el sol al rey, ¿te acordás que terminó todo colorado? Sí. Lo pusieron del lado del sol al rey de España. Sí. Raro, ni una sombrilla, ¿no? Una cosa muy rara lo que hicieron ese día. Pero no importa, él de espalda al Congreso dijo, el déficit fiscal que yo heredo es de 15 puntos del PBI. Yo dije, mire, tiene razón. 5 puntos era el déficit fiscal del Tesoro, esto es lo que recaudás versus lo que gastás de manera corriente antes de pagar intereses, y 10 puntos era el déficit fiscal del Banco Central, que es la tasa de interés que paga el Banco Central cuando toma plata contra la tasa de interés que recibe el Banco Central cuando deposita sus dólares, las reservas, en algún lugar y le pagan medio punto, 0,20, 0,30 en el año. Pero bueno, la diferencia entre una y otra es lo que se llama déficit cuasi fiscal. Porque es raro tener un Banco Central que pague tasa de interés cuando la mercancía que debería es el propio dinero y es administrar eso. Pero
supongamos que decisiones políticas te llevan a eso, había 10 puntos de déficit cuasi fiscal, 10 más 5, 15, y yo dije, mire, tiene razón, podemos discutir si es 14, 16, pero está por ahí. Milei se cansó de decir que había resuelto el déficit cuasi fiscal porque pasó la deuda del Banco Central al Tesoro, lo cual la profesión lo que hizo es decir, mire, toda la deuda que el Banco Central le pasó al Tesoro, vamos a seguir llamándola déficit cuasi fiscal, si bien no es, ya es déficit fiscal, pero vamos a diferenciar, porque esto tenía que ser deuda del Banco Central. No es estrictamente la recaudación contra los gastos y los intereses de la propia deuda que tomó el Tesoro. Esto es, lo llamamos cuasi fiscal porque sigue estando, no está en cabeza del central, pero es una deuda que le pasó, está bien antes. Entonces, para diferenciar. Y eso, los estudios varios artículos, incluidos los nuestros, hablan entre 9 y 11 puntos, depende del mes, porque depende de la tasa de interés que va a pagar el Estado por esa deuda que se devenga mes por mes. Terminado el mes, la pagues o no la pagues, hay una tasa de interés que se ejecutó sobre esa deuda y que el Estado tiene que honrar. La pague o no la pague. Esto es como la luz. Podés no pagar la luz hasta que te la corten. Bueno, los intereses no los paga, los va a pagar al final. Pero la tasa de interés se devengó, está ahí. Vos no lo pagaste, pero está. El gasto lo hiciste. Si no, tendrías que haber devuelto la plata. Como no devolviste la plata, el uso de esa plata tiene un costo que es la tasa de interés. Insisto, la pagues o no la pagues, porque si no la pagaba, la deuda. Sí. Se entiende perfectamente. Perfecto. Ahora, esta bestialidad de tasas no son normales en términos de tasa de interés real, ¿eh? Vuelvo a decir, cuando le descontás la inflación, para el Tesoro de ningún país, para la Secretaría de Hacienda de ningún país, para ningún poder ejecutivo. Con lo cual, toda la deuda que tiene el Tesoro, mucha de ella, está pagando estas tasas de interés. Toda la que está en pesos y la que está en dólares, de alguna manera se van a arbitrar las tasas. De alguna manera, eso es lo que hace el mercado financiero ampliado. Bueno, en dólares porque es moneda dura, tenés que descontar lo que puede pasar con la devaluación, pero las tasas de interés no hay dudas que subieron. Con lo cual lo que está haciendo la profesión, los economistas, es decir, mire, es claro que Milei hoy tiene un déficit cuasi fiscal, como si fuera comparable con aquel, superior al que recibió. En términos de gastos contra ingresos, sí, achicó los gastos, no le manda a las provincias, no le manda a las universidades, no paga las jubilaciones que corresponde. Bueno, hizo una serie de podas del gasto que no son sustentables, porque vos no podés, que te vas a quedar sin ruta, en algún momento algo vas a tener que hacer. O sea, no vas a cerrar las universidades, o sea, todo ese gasto, vamos a ahorrar, ¿qué hacemos? Vamos a comprar un cuarto de comida de lo que estábamos comprando. Bueno, hasta que te gastes la alacena. Después que te gastás la alacena, no podés. ¿Está bien? Sí. Esos son ajustes muy transitorios. Es ridículo esto. Vas a dejar de mantener las rutas cuánto tiempo más. Ya hay accidentes, ya hay muertos. Lo que te termina aconteciendo es que ingresos menos egresos, que se llama corriente, lo del año, antes de los intereses. Es cierto que resolvió ese déficit, pero bajando unos gastos que no son permanentes. Ya los empieza a subir. Ya la jubilación, el gasto lo achicó, pero ahora está actualizando las jubilaciones. De lo que gasta de jubilaciones es más que lo que gastaba el año pasado, porque las está actualizando y no podía no actualizarlas. Mal, pero las está actualizando. Sí. Y así sucesivamente. En algún momento va a empezar obra pública, en algún momento. Ahora, lo achicó. Ahora agrandó enormemente el cuasi fiscal. Ya nadie lo discuta. No es cierto que ordenó lo fiscal. Y tampoco es cierto que la Argentina esté generando dólares, si no, no tendría el cepo que tiene, que le impide a las empresas comprar los dólares. Y
y cuando levantó el cepo para la familia, mirá el lío que se le armó. Conclusión, tampoco tiene ordenada la macroeconomía. No solo las empresas no ganan plata, casi en ningún sector, sino que la macroeconomía es un desastre. Y encima, esto tiene un final que es cantado, porque estamos diciendo que cuando se va Caputo se va Milei. Y la verdad que hay un tufillo a tiempo de descuento en el mercado. ¿Viste que se nota cuando ya hay tiempo suplementario? Hay tiempo de descuento. El calor que te falta en invierno. Encontralo en Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita despegar en el torneo Clausura. El domingo visita a Independiente Rivadavia en Mendoza. Y donde juega Boca está Del Plata. Viví todas las instancias desde las 19:30 con Daniel Moyo y todo el equipo de Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Quinito, sorteo aniversario, vos zapateando. Ya se siente millonario, Sole. Seguí bailando que este 10 de agosto es el sorteo aniversario del Kini 6 con un pozo estimado de 8.000 millones. ¿Y 4.000 millones salen o salen? ¿Querés ser millonario? Jugá al Kini 6. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine. Orgullo argentino quiero expresar con este recite que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. ¡Yeah! No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. Cualquier cosa, tener razón, es dar la vida, poniendo el pecho, yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide. No. Premia la tele, su crimen breve. 4 de la tarde, 24 minutos. Seguimos en Volver a lo Nuestro, el programa de Guillermo Moreno. ¿Qué hacemos el programa, muchacha? Este programa con Lucía Gerpe, Florencia Moreno en la producción, Dante Melchegli y Silvia Purita en la operación, Patricia González en la operación del streaming, Claudia López en el informativo y Valentina Páez en las redes. ¿Y vos? Y yo, Julieta Lugo, en la locución. Muy bien. ¿Y tu mamá que no está Y escuchando? mi mamá que está en casa, por Ya supuesto. la podemos sumar al programa. Sí, Ramona Lugo desde casa. ¿Y a quién tenemos ahora? ¿Viste qué raro que este no se llame Tamás? Me da cosa que no se llame Pero es Tamás. Santiago, para mí es otro apóstol. Santiago Michelena es justicialista ecuatoriano, residente en Quito, estudios en periodismo, publicidad y economía. Está conectado desde Ecuador. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes con todos. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo ¿Todo en están por orden? allá? Bien, sí, gracias a Dios todo en orden, sin novedad, con salud y trabajo. Muy bien. Recuerdo porque tuvimos una charla muy atractiva. Me regalaste algunos libros también, yo también te dejé alguna cosa. Me parece que estamos hablando de porque no te estoy viendo ahora, así que decime una cosa. ¿Por qué elegiste Claro. el justicialismo en Ecuador? Contame un poquito cómo llegaste al justicialismo.
Bueno, al justicialismo llegué, bueno, la primera vez que escuché de justicialismo fue cuando escuché el audiolibro de Manual de Conducción Política en un canal de YouTube. Entonces ahí vi que el concepto detrás de lo que sería el peronismo es el justicialismo. Y obviamente yo tuve el privilegio y la suerte y la bendición de ser criado por una persona que me inculcó un profundo amor por mi patria y un profundo amor por mis prójimos. Entonces, viendo esos dos valores y dentro del espectro político, porque obviamente cuando me di cuenta de cómo la política afecta el bienestar colectivo y individual de las personas, empecé a buscar un campo de acción y ahí llegué al justicialismo. Y de ahí, obviamente, investigando, buscando videos en YouTube, ya llegué a videos tuyos, Guillermo, y obviamente ya encontré un referente donde alinearme y poder seguir formándome e impulsar esta causa. Vos sabés que para nosotros esto es muy importante. Tenemos un grupo de justicialistas en Bolivia, vinculados a los sectores universitarios y docentes de la Universidad de Santa Cruz. Ah, tenemos justicialistas en México. El otro día estuvimos hablando con justicialistas en Portugal y Perón tenía un libro, no sé si lo habrás leído, que era La hora de los pueblos. La hora de los pueblos. Y llegó el momento en que, a través del Papa, hizo famosa la cita de que la historia no la escriben los prohombres, no la escribe la lucha de clases, sino que la escriben los pueblos. Y los pueblos, finalmente, lo que es el justicialismo es la objetivación de aquellos principios de la creación para administrar la cosa pública atendiendo al bien común como una doctrina superior a las imperantes, pero respetando en profundidad las especificidades de cada pueblo. Somos la uniformidad respetando la diversidad. Entonces la uniformidad, incluso lo ves esto en el movimiento, lo ves en los principios, lo ves en los valores, pero después es la diversidad que va construyendo cada pueblo en su andar. Y esto es lo que me parece que nos diferencia sustancialmente. Teniendo estos elementos y entendiendo que sos economista y que Ecuador ha dolarizado su economía en términos de moneda, ¿cómo te imaginas ese Ecuador que a vos te encantaría construir desde la doctrina justicialista? Bueno, yo tengo una frase que suelo decir mucho y obviamente con una doctrina justicialista gobernando el Ecuador, se construiría un país donde una vida digna no va a ser cuestión de suerte, donde atenderte en un hospital de manera oportuna no va a ser cuestión de suerte. Entonces yo creo que en ese momento va a haber esta comunión entre los pueblos a partir de esta doctrina y de los principios y valores que son como las piedras angulares y de ahí obviamente todo lo que tú mencionas de la diversidad. Pero un Ecuador justicialista como el que yo quisiera tener sería así, ¿no? Con chicos yendo a la escuela, con la gente no haciendo filas para recibir atención en un hospital público, con los chicos deportistas recibiendo incentivos económicos para que puedan competir y representar al país y no tener que andar haciendo rifas, sorteos para poder cubrir los gastos de entrenamiento. Entonces así sería mi visión de un Ecuador justicialista, donde las personas tienen una oportunidad, obviamente basándonos en el trabajo, porque como igual otra cosa que me gusta mucho del justicialismo es que solo existe una clase de hombres, los que trabajan. Y de ahí que el pan que lleves a tu boca te lo ganarás con el sudor de tu frente. Entonces, obviamente, en este Ecuador justicialista que yo algún día anhelo verlo, la idea sería que justamente todos tengamos una oportunidad de desarrollo, no sé, en el deporte, en la ciencia, en el arte. Vos sabés que es muy importante porque uno de los ingresos importantes de tu país
relevantes de tu país tiene que ver con las remesas que hacen los ecuatorianos que por falta de oportunidades se van a trabajar a otros países, en Estados Unidos o en Europa. Hay una gran comunidad ecuatoriana en España y hay una gran comunidad ecuatoriana en Estados Unidos. No así tanto en Argentina, pero acá hay más venezolanos, hay más paraguayos, hay más bolivianos, hay más chilenos, peruanos. Hay ecuatorianos, pero no tantos. Y uno desearía que en una economía ecuatoriana justicialista hubiese muchos ecuatorianos en el mundo, pero porque están viajando por placer, están viajando por hacer turismo y no desarraigándose, porque una cosa es transitar el mundo buscando una oportunidad para conocerlo y hacer experiencia, y otra cosa es encontrar a ecuatorianos que no tienen posibilidades de ganarse la vida en su país y entonces tienen que emigrar. Y no dejan de ser recibidos hasta ahí, salvo en los países iberoamericanos y sobre todo los hispanoamericanos, que tenemos una tradición. Cuando los nuestros van a otros países es complicado. No dejan de ser mirados de costado. Hacemos una pequeña pausa para las noticias, vemos lo que está pasando ahora en la región y en Argentina y seguimos conversando y me contás sobre todo cómo está la situación económica ahora en tu país. 4 de la tarde, 33 minutos. Actualizamos las noticias en la voz de Claudio López. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 16, 33 minutos. En Buenos Aires, cielo despejado. La temperatura actual 11 grados 4 décimas. El Central convocó a los bancos a una reunión para contener al dólar. Los representantes de las cámaras bancarias participarán esta tarde de un encuentro virtual con funcionarios de la autoridad monetaria. Las 4 principales entidades del sector también fueron invitadas al encuentro, entre ellas la Asociación de Bancos Argentinos. ARCA simplificó las exportaciones aéreas. La norma apunta a optimizar los controles previos, eliminando procedimientos considerados redundantes para el sector agroindustrial y para las operaciones bajo el régimen de envíos en consignación. Mediante la resolución general número 5.745/25, el organismo dispuso la eliminación del requisito de cruce informático entre el Sistema Informático Malvina y el manifiesto de exportación para operaciones realizadas por vía aérea. Internacional. El presidente de Rusia elogió los esfuerzos de la nación norteamericana por lograr la paz en Ucrania. Así lo informó el asesor presidencial ruso, Yuri Usakov, en Moscú. Recordamos que la cumbre de los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin comenzará a las 11:30 de mañana, hora local, en la base militar Elmendorf Richardson, en la ciudad de Anchorage, en Alaska. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados 4 décimas, la humedad 60%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Yo viví la guerra de Malvinas, pincho de orgullo mi noble corazón. Fui traicionado por Menem y Cavallo y fui llorando como vendía mi nación. Tengo principios que heredé de mis ancestros. Tengo
4 de la tarde, 36 minutos. Seguimos en Volver a lo Nuestro, el programa de Guillermo Moreno. Estábamos, amigo Santiago, Sí. nos había quedado pendiente la posibilidad de que nos desasnes, que nos ilumines, de cómo estás viendo Ecuador, cuál es la situación, cómo estamos, qué es lo que está pasando. Tenemos Bueno, algunas ideas, actualmente, pero es mejor que vos nos las desarrolles. Te escuchamos atentamente, amigo. gracias, Guillermo. Sí, bueno, ahorita la realidad del país es que está en una situación de una economía deprimida. Tuvimos apagones del año anterior, hay una crisis fuerte de inseguridad que afecta obviamente a los negocios y muchas áreas económicas no han recuperado los niveles de consumo prepandemia. Entonces, obviamente, todas estas cosas afectan el comercio interno y obviamente se dan situaciones donde crece el subempleo, el desempleo y se afecta el bienestar colectivo de cierta forma. Entonces, esa es un poco la realidad del Ecuador y es lo que estamos viviendo y a lo que obviamente nos tenemos que adaptar. Vos sabés que el tema de que la moneda de circulación oficial en Ecuador sea el dólar genera una cierta pérdida de autonomía en la política monetaria. Está claro que en la medida en que tengas déficit de la cuenta corriente, del balance de pagos, se te achica la cantidad de circulante o te varían las reservas, digamos, bueno, si es que tienen las reservas, no sé cómo, de qué nivel estamos hablando en función del PBI en Ecuador, porque si la moneda que circula, en realidad, las reservas tendrían que ser únicamente para cierto déficit del sector externo que el gobierno no le alcance con la recaudación para honrar. Mucho más que eso, sé que estuvieron pidiendo préstamos al Fondo Monetario, pero ¿hay conciencia de estos problemas o todavía estamos en este esquema de que al sector privado le parece razonable, contra aquella vieja historia del sucre, la moneda ecuatoriana, seguir manteniéndonos con esta moneda oficial que no es la que puede emitir el gobierno? ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cómo ves ese proceso? Si hay quejas, no hay quejas, ¿qué nos podés contar? En general, el sector empresarial no tiene quejas explícitas, por así decirlo, y se mantiene bastante un tema de esperanza de lo que va a pasar. Sin embargo, obviamente las señales que se tienen por parte, sea por políticas implementadas o toma de deuda, no son las más alentadoras. Entonces, está muy complejo el tema de resarcir esta situación sin intervención del Estado, digamos, para estimular el consumo, estimular los créditos y cosas por el estilo. Entonces yo veo bastante complejo el futuro en corto y mediano plazo del Ecuador porque, ya te digo, dada la situación arrastrada desde pandemia, el gobierno de Lenín Moreno, de Lazo, se debió meter un manotazo en el timón para cambiar el rumbo de la economía. Sin embargo, esto no ha sido, o sea, no se nota como que un sentido de urgencia de atender las cosas estructurales que influyen luego en el comercio interno, por ejemplo, el tema de seguridad. Entonces, hay muchos negocios en la costa ecuatoriana que están vacunados, que sufren extorsiones y todo eso. Y claro, o sea, no se ha evidenciado un resultado palpable de las políticas implementadas. Y obviamente todo esto sigue mermando la calidad de la economía y por ende el empleo y del bienestar de la gente. Aprovechemos que te tenemos a vos, peronista, ecuatoriano y economista. ¿Cómo está el sistema financiero ecuatoriano? ¿Se ha extranjerizado? ¿Qué me podés decir del sistema financiero? Mira, es una cosa muy llamativa lo que está pasando aquí porque hay un récord en utilidades del sector bancario a pesar de que el empleo registra constantemente caída.
Entonces es raro. Es raro que el sector bancario registre ganancias, crecimiento de ganancias todos los años, cuando por otro lado la economía real, que sería la economía del trabajo, va mermando todo igual, va mermando cada año. Decime, el crédito obviamente también es en dólares y honrar ese crédito también es en dólares, con lo cual hay un problema entre la cantidad de dólares físicos que pueden circular en Ecuador y la cantidad de dólares como medio de pago que hay en Ecuador. O sea, hay un problema de si los depositantes de un banco determinado van todos juntos a buscar los dólares, no estarían, porque muchos de esos dólares están prestados, como pasa con cualquier corrida bancaria. ¿Cómo funciona eso? ¿Han contratado un seguro que alguien lo administra? ¿Cómo es el tema de esa diferencia que hay entre la cantidad de dólares físicas y la cantidad de dólares como medio de pago, que implica no solo los dólares físicos, sino los cheques, pagar con tarjeta, bla, 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 bla? O sea, bueno, en realidad en ese sentido aquí, o sea, tenemos la suerte, por así decirlo, de que el tema de las remesas inyectan bastantes dólares en la economía. También el tema de la exportación de, por ejemplo, de petróleo genera igual ingresos de dólares en la economía. Y también las exportaciones, las agroexportaciones, que son como que un clásico del Ecuador, el banano, el camarón, las flores, igual inyectan dólares en la economía. Sin embargo, no hay esa sensación de que la gente tenga esa necesidad como de ir a sacar el dinero del banco y todo, por esto que te comento. Porque por un lado, los sectores populares principalmente son los que generan las remesas, porque son las familias de menos poder adquisitivo las que menos oportunidades encuentran y por ende están obligadas a migrar. Y obviamente ellos alimentan esos dólares a la base de la sociedad y a partir de ahí se van generando el consumo, el crédito, etcétera. De ahí, acá igual hay una situación de que, por ejemplo, han sacado reportajes en medios de comunicación de que la mayoría de ecuatorianos viven por encima de sus posibilidades reales y la mayoría paga lo que se llama el mínimo de la tarjeta. Tú acá en las tarjetas de crédito tienes como que para pagar el saldo total de tu tarjeta o un mínimo que te permite como que estirar la piolita un poco más. Y el comportamiento predominante es estirar la piolita hasta que ya se vuelven deudas impagables en muchos casos. Bueno, nosotros sabemos que todo ese crédito está generado a partir de los depósitos que se han hecho en los bancos, parte de los cuales quedarán en la caja, eso es el encaje, y otros los prestan. Y ahí se multiplica la cantidad de medios de pagos que hay, y por eso es tan complicado cuando hay una corrida bancaria y van a buscar todos sus depósitos, porque no están prestados, parte de eso están prestados. Ahí es donde está claro que tiene que haber, cuando hay moneda local, un prestamista de última instancia, que siempre son los bancos centrales. Ahora, en este caso, el prestamista de última instancia no crea dólares, porque el prestamista de última instancia acá sería la Reserva Federal Norteamericana, que es la única que puede crear. Tesoro también, pero bueno, son casos excepcionales. A esto me refería yo. ¿Cómo hacemos? Porque la discusión, no te olvides que aquí parte de eso lo planteó Milei, y los que se opusieron, y por eso no lo pudo hacer, son los bancos de capital nacional. Porque el Banco de Capital Nacional no tiene a dónde recurrir en el caso de que le retiren depósitos, mientras el banco de origen extranjero en términos de su capital sí podría recurrir a su casa matriz, suponiendo que fuera una sucursal, o al accionista en el caso que fuera otro tipo de sociedad. Pero ustedes hace años que esto están y ciertamente han funcionado razonablemente. Más, yo he recibido en su momento a funcionarios del gobierno de Correa que me decían que
que era muy difícil en Ecuador en aquel momento salir de la dolarización, que todavía no estaban preparadas las conciencias, entre comillas. Sobre esto me estaba refiriendo, pero hacemos un pequeño corte para vender, es el sistema capitalista, hacemos un poco de publicidad y seguimos. Espéranos un ratito más, por favor, Santiago. Claro, encantado. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Viedma, Río Negro, nos escuchan a través de FM de la Costa 99.9. En Neuquén, por Del Plata Neuquén, FM 100.9. Multiled, líder en productos LED, pantallas, paneles programables, letreros, relojes, iluminación y mucho más. Multiled, venta y alquiler de pantallas LED. Multiled, innovación, calidad y servicio en dispositivos LED. Contacto al 43739500, www.multiled.com.ar. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Telequino vacante. 1.200 millones de pesos. Más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Guillermo Moreno te invita a hablar de los temas que nadie habla. Volver a lo nuestro, hasta las 17, en Del Plata, la radio de la verdad. Se va la vida y el tiempo a perder. Es una espina que intento quitarme. Si mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar, mi perro interno que morder no sabe. Tal vez por eso no puedo atacar la gran manija que a diario me invade. Que me está invadiendo a diario. Busco una estrofa llena de verdad que grite al mundo, todo es en balde. Mas encontrarla aún no he podido y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. 4 de la tarde, 49 minutos. Seguimos en Volver a lo Nuestro, el programa de Guillermo Moreno. Santiago, has batido el récord de escuchas por streaming en vivo. De audiencia. Estás como en 23.000, no sé cuánto. 23.800. Mira, estás casi llegando. El récord lo teníamos en 22.000 y pico. No sé si a vos te parece un número alto esto en Ecuador, pero acá es un número altísimo. Hoy, en este momento, por este método, somos la radio más escuchada lejos. Todos te están escuchando a vos. Bueno, casi 24.000 familias o personas te están escuchando a vos. Algunas serán familias, algunos serán talleres, algunos serán en el auto, algunos serán en el lugar de trabajo. Pero has causado un impacto importante, ¿eh? Sobre todo porque el tema de la dolarización ya viene hablándose de la época de Menem. Y te había quedado una respuesta pendiente, amigo. ¿Me recuerdas por dónde iba la pregunta, bueno, maestro? Estábamos diciendo cómo nosotros... ¿Respecto de la conciencia? Claro, como nosotros estábamos... Sí, claro, como nosotros estábamos siguiendo atentamente el caso ecuatoriano, llegan algunos papers, pero que yo había recibido, te conté, algunos funcionarios del gobierno de Correa en su momento, y que cuando hablábamos de este tema,
se les hacía, decía, miren, es verdad lo que ustedes dicen, pero se nos hace difícil salir porque todavía no hay un tema de clara conciencia de las desventajas que esto nos podría traer en el largo plazo. Y que para nosotros se nos hace muy difícil plantear la salida en términos políticos. Entonces te preguntaba cómo estaba eso, cómo estaba esa percepción. Eso yo te diría que sigue igual o peor. Ajá. Porque Ecuador es una sociedad bastante americanizada. Tenemos bastante idealizado lo que es lo que es Estados Unidos, y obviamente eso va calando en la gente y en la población. Entonces, yo creería que te digo que eso sigue igual o peor. Es impensable que, a menos que por un caso de extrema gravedad de algo que pase en Estados Unidos, Ecuador salga de la dolarización, porque de cierta forma también le ha dado estabilidad, en el sentido de que ningún gobierno ha podido emitir moneda. Entonces, tienen como que esa tranquilidad los empresarios, por así decirlo, pero obviamente se sacrifican otras cosas. Claro, entre otras cosas, el volumen del crédito, por lo que estábamos hablando antes. Decime, ¿por qué entonces tuvieron que recurrir al Fondo Monetario? ¿Tenés alguna previsión de por qué, algún análisis de por qué pasó eso? ¿Qué es lo que aconteció? Es que, bueno, aquí tiene que ver mucho con lo que es quién gobierna, ¿no? Porque, o sea, desde el 2018 para acá, los gobiernos tienen un tinte neoliberal. Entonces, obviamente, se alinean más a las políticas del FMI. Imagínate que la deuda en estos últimos 8 años, sí, 8 años. Desde el 2017 pasó de 40.000 millones de dólares en relación al PIB a está en casi 80.000. Entonces se duplicó la deuda, pero sin embargo no han habido mayores inversiones en infraestructura, en impulso de cadenas productivas, por así decirlo, u otras cosas. Entonces, este acercamiento al FMI tiene mucho que ver con la ideología de las personas que lideran los gobiernos. Y ya te digo, en estos últimos 8 años han habido gobiernos de corte neoliberal que obviamente ponen al capital por encima del hombre y obviamente se acogen a lo que el FMI indica. A ver, la única posibilidad por la ley de la partida doble que el sector público ecuatoriano, la ley de la partida doble, algo entra, algo sale, ¿no? La base de los contadores, Lucas Pacioli allá en el siglo XVI, un monje. La única posibilidad que el sector público ecuatoriano, el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Tesoro ecuatoriano, le pida un préstamo al fondo y que el fondo se lo dé, es porque tiene déficit fiscal. Esto significaría que lo que recauda no le cubre sus gastos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, si la recaudación está por abajo de los gastos, significa que el gobierno está inyectando demanda en la economía. Y entonces empieza a incubar un problema en el sector público, pero resuelve bastante del sector privado. El problema es cuando tiene que pagar el crédito, porque cuando tenga que pagar el crédito, los recursos salen del sector privado a través del pago de los impuestos y el Estado tiene que gastar menos de lo que está gastando proporcionalmente para tener el excedente para pagar. En algún momento eso va a tener que acontecer, sea con el Fondo Monetario o sea con el mercado internacional a través de los bonos. Pero fíjate vos, visto desde el lugar del sector privado, ese es un momento interesante para el sector privado, al revés de lo que uno piensa.
El tema es cómo se le explica al sector privado esto que estamos diciendo. Fíjate lo que está pasando en la Argentina, a ver si lo logramos entender desde la Argentina. El gobierno subió enormemente las tasas de interés. Enormemente. Desde hace dos o tres semanas que viene subiendo y subiendo la tasa de interés. Cuando el gobierno sube la tasa de interés para captar fondos, que fue lo que hizo ayer, con una licitación de bonos que presentó en el mercado, subiendo casi hasta el 70% la tasa de interés cuando la inflación de un pretendido presupuesto era 18, ya la alcanzó. Supongamos que llega, no se sabe a cuánto va a llegar, pero si ahora está en el 17, 18, en 7 meses, bueno, podés decir que podría llegar al 30. Por ahí si se produce una crisis va a ser mucho más, pero manteniendo el gobierno de Milei, te da una tasa enorme en términos reales. Ahora, consigue que le presten plata. No toda la que necesitaba. Bueno, el lunes va a volver a salir y seguramente va a volver a conseguir plata. Toda plata que le quita el sector privado. Entonces hoy el sector privado tiene crédito carísimo. Y el que no consigue crédito no compra ni vende. Entonces prácticamente hay una depresión económica que se va agudizando. Fíjate vos que al revés de Ecuador, acá Milei soluciona el problema del sector público a costa del sector privado. Está fundiendo casi todas las empresas. Las empresas no tienen rentabilidad, al margen del tamaño. Fíjate vos cómo a veces nos tenemos que poner en el lugar y mirar el conjunto y ponerlo en el lugar que corresponde para ver lo que está aconteciendo. En Ecuador, el endeudamiento del sector público tiene como contrapartida que ese exceso de gasto es demanda para el sector privado. Y el sector privado dice, bueno, yo dentro de todo me la rebusco, estoy. Vamos a ver cuando el sector público tenga que pagar. Pero bueno, será más adelante. Y en Argentina, con este presidente, financia las actividades del Estado, desfinanciando al sector privado, a todos los comercios, a todas las industrias, a los trabajadores, a los jubilados. Es una bestia el de acá. El de allá es un problema en el mediano plazo. A la larga, te lo vuelvo a decir, cuando tengan que pagar, le van a tener que sacar los recursos al sector privado. Pero mientras no paguen, como vos decías, aumente la deuda. Ahora acá está quebrando al sector privado para decir, bien, miren qué bien tengo la macro, cuando es mentira que la tiene bien. Porque cuando ya explicamos, cada vez estamos peor. Pero Milei, este anarcocapitalista, lo que hizo es tratar de administrar, entre comillas, su negocito, que es el Estado, fundiendo al resto del sector privado. En Ecuador se entiende lo que pasa. Estás endeudando al Estado y ese exceso de gasto se lo lleva el sector privado por ahora. Cuando se dé vuelta la moneda, ahí va a llegar el momento de la economía peronista en Ecuador. Te agradezco mucho la entrevista, amigo, y de acá a un tiempo volvemos a hablar. Gracias, Santiago, un placer haber hablado con vos. Gracias, Guillermo. Buena tarde con todos. Una excelente semana. Gracias, amigo. Hasta luego. Presenta Max.